Buenos días a todos. Siendo cirujano oncólogo, pues me encantaron las charlas previas, pero olviden todo lo que oyeron previamente a mi plática porque eso no es aplicable. No es que no sea aplicable al cáncer gástrico, por supuesto que sí, no es aplicable a lo que vamos a platicar actualmente, que son tumores GIS. Los tumores GIS, pues es un anglicismo. Eh, el médico cubano que nos acompaña, el cirujano oncólogo, pues nos dice que su Spanglish no es muy bueno, mi inglés no es muy bueno, pero el GIS es gastrointestinal stromal tumor, tumores del estroma gastrointestinal. Este realmente es un tipo de sarcoma, se le considera un sarcoma de tejidos blandos y era extremadamente raro y no hay pues otro tumor en el ramo de la oncología que haya avanzado tan rápidamente como los tumores GIS. En prácticamente 1 o 2 años pasamos de una entidad extremadamente rara que nos sorprendía en oncología a conocer todos sus detalles, su origen, saberlo diagnosticar. Ahora ya nos atraemos únicamente a ver una tomografía y decir este es un tumor GIS. Sin embargo, sigue siendo una entidad rara, alrededor del 1 al 3% de los sarcomas intestinales, pues no hay datos en nuestra población. Sin embargo, en Estados Unidos, pues ven ustedes que a pesar de ser una población de millones de habitantes, pues solo hay 4,000 a 6,000 casos nuevos por año. México, que es lo más cercano, tenemos alrededor de 1,000 casos por año. Y pues los que en Guatemala realmente no hay estadísticas de cáncer, esperamos ya pronto tener el Registro Nacional del Cáncer, pero los que hacemos práctica en los servicios oncológicos, miramos alrededor de 1 o 2 casos por año en los servicios oncológicos. El GIS es diferente de un leiomyosarcoma intestinal. De hecho, cuando empezaron la evolución de los tumores GIS, pues se hicieron estudios retrospectivos y muchos de estos leiomyosarcomas intestinales se les hicieron las inmunotinciones adecuadas y se descubrió que realmente no eran leiomyosarcomas o sarcomas, sino eran tumores GIS. La clave de estos tumores GIS es la molécula KIT. La molécula KIT es una proteína que está en la membrana celular. Esta molécula KIT se encarga de la regulación del crecimiento celular, de tal forma que cuando se sobreexpresa y funciona de manera normal, no solo conlleva una duplicación descontrolada de las células, sino que las vuelve inmortales, como en todo cáncer. Y esta molécula KIT, que es proteína, ustedes siempre van a encontrar en la literatura que las proteínas se expresan en mayúsculas, por eso se llama KIT. Y el gen que la produce se expresa en minúsculas y el gen SEKIT. Eso para los estudiantes que les quede, siempre el gen va a estar expresado en minúsculas y la proteína en mayúsculas. Entonces el gen que produce esta proteína KIT es el gen SEKIT y los estudios de inmunohistoquímica van dirigidos a localizar en estos tumores que diagnosticamos esta proteína, este SEKIT, y ya con eso tenemos alrededor de un 95 a 97% de precisión diagnóstica. Esta es la histología de los tumores GIS. En realidad, si se ven a la simplemente sin inmunohistoquímica al microscopio, se ven puros tumores sarcomatosas, tumores con fases fusocelulares, núcleos pleomórficos, y pueden dividirse en 3 patrones: el patrón fusocelular o un patrón más epitelioide que se asemeja más a los cánceres epitelioides que vemos normalmente, y un patrón mixto. Pero lo que nos va a definir es la inmunohistoquímica que vemos aquí abajo, que es el CD117 en la inmunohistoquímica, que es la molécula SEKIT, que cuando está positiva ya nos da el diagnóstico de un tumor GIS. Pero hay del 5 al 10%, algunos dicen que hasta el 15% de tumores GIS que no expresan esta molécula del CD117. Entonces apareció una nueva molécula que se le llama DOG1, otro anglicismo, que es Diagnosis on GIS 1. Tal vez cuando los latinos descubramos algo vamos a ponerle un
un nombre más bonito como Chimichanga 1 o algo así, ¿verdad? Pero como son los americanos, pues le pusieron DOJ1 a esta molécula. Y esta DOJ1 es mucho más sensible y más específica para diagnosticar GIS, de tal forma que si sospechamos un tumor, ya sea por imágenes o transoperatorio o por resección, y la molécula c-KIT sale negativa, pues estamos obligados a hacer esta inmunopunción del DOJ1 y podremos obtener aún más diagnósticos de los tumores GIS. Con el DOJ1 alrededor del 98 a 99% de precisión diagnóstico. Y pues estudios complementarios como el S100 y un índice de proliferación baja en el KI67. Ahora, en cuanto al diagnóstico, como les mencioné al inicio, básicamente el diagnóstico es histológico y por inmunohistoquímica, pero pues ya somos capaces de diagnosticarlo por imágenes. Generalmente nadie sospecha clínicamente un tumor GIS. No va a llegar con ustedes un paciente a la clínica, lo examinan y digan, este paciente va a tener un tumor GIS, le voy a mandar a hacer estos estudios y ahí lo voy a diagnosticar. ¿Y por qué? Porque principalmente estas son lesiones blandas, son como los sarcomas blandos, son bien localizados, encapsulados, y al presentarse en el tracto gastrointestinal, pues las molestias que van a dar son mínimas y van a ser heterogéneas. Generalmente lo diagnosticamos como un hallazgo incidental. Ahora está muy en boga la tomografía, los médicos generales, así como los gastroenterólogos, cualquier dolor de panza le mandan a hacer su tomografía y endoscopía gástrica. Entonces, usualmente van a ser hallazgos incidentales a través de un ultrasonido o de una tomografía. Las imágenes del ultrasonido son importantes, principalmente si se usa el ultrasonido endoscópico o la endoscopía. La mayoría de estos tumores no van a tener lesión de la mucosa, sino van a ser tumores submucosos que solo se ven en la endoscopía como una protrusión hacia la luz intestinal o hacia la luz gástrica. Y en la tomografía pues se va a ver las lesiones que no involucran generalmente la luz del tracto gastrointestinal, sino están hacia afuera. Y aquí les puse una imagen del PET scan que nos ayuda muchísimo, y como vamos a ver más adelante en el seguimiento de los pacientes o en ver la respuesta a los tratamientos, es bastante importante tener un PET scan, pero es para tratamientos indicados o para el seguimiento de los pacientes, no de inicio. No vamos a ponerle a hacer PET scan a todo paciente que diagnosticamos con un tumor GIS, ¿de acuerdo? Esta es la imagen endoscópica. Ya en las fases más avanzadas pues ya puede haber ulceración de la mucosa, pero en las fases iniciales solo van a ver una bola que protruye a nivel de la mucosa en la endoscopía. Bueno, ¿y qué hacemos después de diagnosticar un tumor GIS? Pues el pilar del tratamiento es la cirugía, ¿sí? Debemos de decidir, ya sospechamos, tenemos la imagen, tenemos el paciente de un tumor GIS. Si está localizado en el Y1, tiene 5 centímetros, un paciente sin comorbilidades, pues este paciente no necesita una biopsia previa, ese paciente va a cirugía y lo vamos a resecar. ¿Cuál es el margen adecuado para estos tumores? Estos, como son sarcomas, como les mencioné, están bien encapsulados, bien definidos. Generalmente se acepta que con 1 o 2 centímetros de margen quirúrgico es suficiente, no necesitamos darle un margen extenso a este tipo de tumores porque van a estar bien localizados. Y este tipo de tumores no dan la afección ganglionar. Solo unas pequeñas cepas genéticas pueden dar afección ganglionar, o que cuando ya hagamos un PET scan pues, o una tomografía haya ganglios tomados, pero usualmente no va a haber afección ganglionar en este tipo de tumores. Entonces no necesitamos hacer disecciones ganglionares, básicamente resecar el tumor y nada más. Ahora, si en la tomografía o en el PET o en los estudios diagnósticos detectamos afección ganglionar, pues sí estaríamos obligados a resecar esos ganglios afectados. Pero ese sería el caso ideal, ¿verdad? Toparnos con un GIS que esté en el intestino delgado, fácilmente resecable, pues lo resecamos y ese paciente va a estar más que curado. Pero ¿qué pasa con aquellos GIS que se presentan en la encrucijada duodeno-pancreática, o el paciente tiene muchas morbilidades, o está en el margen de ser quirúrgico o no ser quirúrgico?
Entonces, en esos pacientes estamos obligados a realizar una biopsia previa, aún con los riesgos de perforación o los riesgos de que conlleve la toma de la muestra, pero necesitamos inmunotipificarlo para saber qué hacer con el paciente para poder ofrecerle una neoadyuvancia. Según las guías de la NCCN, pues aquellos tumores GIS que son menores de 2 centímetros, localizados a nivel gástrico, que tienen unos parámetros moleculares de buen pronóstico, incluso los podemos dejar en vigilancia estrecha y esos pacientes su riesgo de metástasis va a ser casi igual a 0. Pero para tumores más grandes o que están en el límite de resección a nivel del páncreas o en otras localizaciones, pues ese tipo de tumores les podemos ofrecer neoadyuvancia para poderlos volver quirúrgicos, o para poderlos resecar de una mejor manera, más segura, o para poder hacer mucho más preservación de órganos, que si llevamos tumores grandes a una resección que necesitaría una gastrectomía, una pancreatectomía o cualquier otra cirugía mayor, podemos disminuir este tipo de tumores con una neoadyuvancia y llevarlos a una cirugía más segura y más preservadora de órganos. Para poder dejar en vigilancia estos tumores menores de 2 centímetros, pues como les mencioné, necesitamos una biopsia previa y en esta biopsia nos va a dar el índice mitótico del tumor. Este índice mitótico es bien importante, como les vamos a mostrar más adelante en las tablas. De eso depende si el paciente puede quedar en vigilancia o no, porque si el tumor, aunque sea pequeño, tiene un índice mitótico muy elevado, estos pacientes no son candidatos a dejarlos en vigilancia y los debemos de llevar a una cirugía. Entonces, ¿qué dicen las guías del NCCN en la que nos basamos, o lo que dice la mayor evidencia? Es que si estos tumores están limítrofes o están metastásicos, podemos ofrecerles neoadyuvancia. ¿Y qué tipo de neoadyuvancia les vamos a dar? Pues eso está la terapia con inhibidores de la tirosina quinasa, que son precisamente efectivos contra este receptor que les mencioné al inicio, contra esta proteína KIT. Y esto pues ya hay varios estudios para la neoadyuvancia. Está el RTOG, que fue un estudio de fase 2 con 52 pacientes con GIS primarios o GIS metastásicos, pero que eran operables. Les dieron imatinib preoperatorio 600 miligramos diarios por 8 a 12 semanas y ya posoperatorio le completaron 2 años de tratamiento adyuvante. Y se vio una enfermedad estable del 88% y hasta un 7% de respuesta parcial. Y el 91% de los pacientes presentó enfermedad estable y 4% tuvo una respuesta parcial en los pacientes que no se les dio imatinib, que se les dio el placebo. ¿Al cuánto tiempo vamos a poder llevar a estos pacientes después de la neoadyuvancia? Generalmente la literatura nos indica que la respuesta máxima va a estar alrededor de los 6 meses. No es como en mama o gástricos u otras patologías que vamos a ver respuesta temprana. Esta respuesta va a ser lenta. Incluso aquí es de utilidad para ver la respuesta que tenemos a la neoadyuvancia, el PET scan. El PET scan nos puede dar evidencia de respuestas incluso tan rápidas como entre las 2 y las 4 semanas de iniciado el tratamiento. Y hay que tener cuidado también porque en la tomografía, en la resonancia magnética que los pacientes con GIS que van a neoadyuvancia, muchos de ellos incluso puede verse en imágenes que van a aumentar o van a tener una enfermedad estable, pero sí están respondiendo al tratamiento. Lo que pasa es que las células se están destruyendo y se está volviendo un material como gelatinoso, cauchoso dentro del tumor, pero ese es material inerte que ya son células destruidas por el tratamiento neoadyuvante. Entonces, si le hacemos una tomografía, una resonancia y no estamos familiarizados con esto, podemos pensar que el paciente no tuvo respuesta o que incluso la enfermedad está avanzando, pero a la hora de hacer un PET scan podemos medir efectivamente la respuesta que está teniendo el tratamiento. Entonces, la mayoría de la literatura nos indica que entre los 6 a los 12 meses de neoadyuvancia de estos pacientes ya debiéramos de decidir si es que va a ser quirúrgico, llevarlos a una cirugía. Es decir, no se vale decirle
tengo un tumor GIS inoperable o metastásico, le voy a dar 2 años de neoadyuvancia y a los 2 años voy a ver si lo opero. No, a los 6 meses ya tiene que estar uno tomando la decisión. O va a cirugía o sigue con tratamiento pues hasta que progrese o tratamiento paliativo. ¿En qué nos basamos el pronóstico y la recurrencia de estos tumores? Pues hay varios factores. Los principales 2 factores van a ser la localización. Es diferente un GIS gástrico a un GIS localizado fuera del estómago o en otra parte del tracto gastrointestinal. El tamaño del tumor influye bastante y principalmente el índice mitótico que veamos en la biopsia de las células. Y obviamente el tipo de mutación que hay en el receptor c-KIT, porque hay algunos tipos moleculares que no van a tener ningún tipo de respuesta al imatinib o que van a requerir incluso duplicar la dosis. Y esto es lo que les mencionaba, los pronósticos de los pacientes. Vemos que si es un tumor localizado a nivel gástrico menor de 2 centímetros, independientemente de la mitosis que tenga el paciente, pues el índice de metástasis básicamente va a ser de 0. Y aquí el punto de quiebre básicamente sería los pacientes que estén entre 5 y 10 centímetros de tamaño del tumor y que el índice de mitosis sea mayor a 5 en 50 campos de poder. Esos pacientes ya debiera uno considerarlos cirugía por el alto índice de metástasis, no los podríamos dejar en vigilancia. Y ahora ya los pacientes que tienen un GIS fuera del estómago, pues esos pacientes pues ya no solo el índice de mitosis nos ayuda a tomar la decisión, sino ya también el tamaño tumoral, donde vemos que los gástricos menores de 2 centímetros el índice de metástasis era básicamente de 0. Ya en estos localizados fuera del estómago, si tienen un índice de mitosis mayor a 5, pues ya se observa aumento hasta el 50% de metástasis. Entonces estos pacientes ya no los podría dejar uno en vigilancia, ya deben de recibir un tratamiento neoadyuvante para operarlos o ir directamente a cirugía si las condiciones del paciente son las adecuadas y la localización del tumor. Ahora ya resecamos el tumor. ¿Qué vamos a hacer después de haber resecado el tumor? Ya recibimos la histología, tenemos que decidir en base a todos estos factores que vimos para la neoadyuvancia y en base al informe histológico de la inmunohistoquímica y el análisis molecular que nos den de la patología, pues decidir que al paciente fue suficiente la cirugía, lo dejamos en vigilancia o este paciente va a necesitar adyuvancia y luego adyuvancia por cuánto tiempo, de por vida, 1 año, 3 años, 5 años. Para eso pues se hicieron varios estudios, principalmente 3 estudios. Este estudio ACO-SOG-Z9, que fue un ensayo fase 3, les dieron imatinib a 700 pacientes, 400 miligramos diarios versus placebo, 1 año después de la resección quirúrgica y se vio que la recidiva de la enfermedad o muerte era menor obviamente en el grupo de imatinib versus los pacientes que iban a placebo. Y en base a estos 3 estudios es que se fue dilucidando la adyuvancia en estos pacientes y se vio que sí era necesario, según la estratificación del grupo de riesgo que hagamos, pues darle la adyuvancia. Y también se definió que generalmente son 3 años de tratamiento adyuvante que le debemos dar a los pacientes, a menos de que haya metástasis o que haya evidencia de progresión de la enfermedad, entonces se le da hasta que progrese la enfermedad, pero generalmente un GIS resecado, la mayoría de estudios con 3 años de tratamiento adyuvante serían suficientes para los pacientes. No hubo mayor diferencia en la sobrevida global de continuar a 5 o más tiempo el tratamiento adyuvante en los pacientes. Y aunque estos pacientes que fueron a tratamiento con inhibidores de la tirosina, pues los efectos secundarios son leves a moderados, pues también hubo mucha deserción en aquellos pacientes que fueron a 5 años de tratamiento adyuvante. Entonces el consenso actual es que los pacientes van como mínimo a 3 años de adyuvancia si su estratificación de riesgo los clasifica como un riesgo alto de recurrencia. Este PERSIST 5 era el que pretendía pues
validar si se beneficiaban los pacientes de ver 5 años de tratamiento versus 1 o 3 años, pero como ven ustedes, casi la mitad de los pacientes abandonaron el tratamiento durante 5 años por diferentes razones, no solo por toxicidad, otros por decisión del paciente y otros pues que abandonaron el estudio, y realmente los cambios de la sobrevida global no fueron estadísticamente significativos. Tumores irresecables o metastásicos, 40 a 50% de los pacientes tratados con imatinib, pues el crecimiento tumoral va a ponerse estable, van a dejar de crecer o van a disminuir de tamaño. Y hasta en el 30% de los tumores se mantiene la enfermedad estable, aunque el pronóstico es igual para ambos. Solo en aquellos pacientes en los que se les dio tratamiento y el GIS, a pesar del tratamiento, pues continuó creciendo, estos pacientes tienen mal pronóstico. Sin embargo, todo paciente que, aunque sea en el escenario metastásico o de irresecabilidad, no se les debe negar o debe dar el tratamiento a estos tipo de medicamentos, porque aunque sea poca la respuesta, sí van a darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Otras moléculas que se utilizan en el estándar de cuidado adyuvante después de la resección quirúrgica es el imatinib, pero como ya les mencioné, hay unos subtipos moleculares que tienen mutaciones, principalmente el PDGFRA o el D842B, ya son cosas de genética muy sensibles, pero que se les solicita a este tipo de tumores y que nos pueden dar la resistencia al imatinib. Si este es el caso, pues ya hay opciones que se han validado. El avapritinib es una de ellas y se da precisamente cuando los pacientes tienen estas mutaciones y que se sabe que los pacientes van a estar resistentes al imatinib, y aunque inicialmente el avapritinib fue validado para la adyuvancia, pues ya se extrapoló y se puede dar en el contexto neoadyuvante si es que en la biopsia previa tenemos que el tumor tiene alguna de estas variantes moleculares que no responden al imatinib. Y aquí están los estudios que validan la utilización de estos. El Voyager 3 también fue otro estudio en fase 3 con GIS avanzados que no habían respondido inicialmente al imatinib, y al menos a un inhibidor de la tirosina quinasa adicional, los pacientes les dieron de manera aleatoria para recibir 300 miligramos diarios de avapritinib o regorafenib, que es otra molécula también ya como tratamiento de segunda y hasta de tercera línea en estos tratamientos, solo que este regorafenib se daba por 3 semanas con una semana de descanso, similar a la quimioterapia convencional, y pues la mediana de sobrevivencia fue un poquito mayor, de 4.2 meses mejoró a 5.6 meses. Ustedes me dirán, mejoró un mes, pero pues en oncología, y yo creo que el que está al borde de la muerte, un día, una semana, un mes, es bastante. Entonces, pues aunque hay poca respuesta en cantidad de meses, pues sí vale la pena tratar a estos pacientes. El sunitinib es un tratamiento que se usa de segunda línea para aquellos pacientes que tienen variantes también en los cuales tienen resistencia o se sabe que los tumores no van a responder a la imatinib. Se puede empezar de una vez el tratamiento con el sunitinib, y pues este estudio es el que lo valida. La mediana del tiempo hasta la mediana de progresión del tumor fue 4 veces más prolongada en aquellos pacientes que se trató con sunitinib versus los que se les dio placebo. Estas son otras moléculas que no vamos a entrar en detalle, pero que es importante que ustedes conozcan y que sepan que si existe resistencia o en el transcurso del tiempo los tumores desarrollan resistencia al imatinib, ya existen otras moléculas que nos pueden ayudar en el tratamiento de estos tumores, como el regorafenib, y está el estudio que lo valida, que mejoró la mediana de sobrevida sin progresión de la enfermedad de 0.9 meses en el grupo placebo a 4.8 meses con la molécula. El ripretinib es otra molécula también de segunda o de tercera línea para este tipo de pacientes, y este ripretinib en aquellos pacientes mejoró
la mediana de sobrevida global del grupo placebo, que era de 6 meses, a 15 meses con el tratamiento con ripretinib. Estas son nuevas moléculas, el nilotinib, el sorafenib, panzofanib, que son ya tratamientos de segunda o de tercera línea para tumores resistentes o para aquellos que progresan con el tratamiento. Tenemos tiempo para preguntas, pero como dejaron las preguntas al final, vamos a seguir avanzando. Creo que estamos sobre el tiempo. Les agradezco y pues estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias.